¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí a 14 de julio. Soy Robert Gregory of the Pines y bienvenidos aquí a mi canal. El día de hoy voy a tratar un tema muy importante para todos los cristianos, no importa de qué denominación seas, un tema muy importante. Me basé en un documento de la GRC, voy a explicar ahorita qué es esta asociación, este instituto. Pero habla de la persecución que hay de los cristianos en todo el mundo, ¿no? Es como una vista global, una radiografía. Y, y bueno, voy a hacer una pequeña como introducción con el análisis mismo del documento que proporciona el documento. Luego voy a hablar de los 5 rubros que califica el documento, los 5 tipos de persecución, podría decirse. Y luego nomás voy a mencionar 4 tendencias que el mismo documento alcanza a ver para el futuro del 2025 para adelante. Entonces, pues los invito a acompañarme a revisar este documento. Yo voy a estar leyendo mis notas, las notas que tomé del documento y con algunos comentarios, ¿no? Entonces, pues la pregunta principal del documento es ¿cómo estamos en cuestión de libertad religiosa en el mundo? ¿Cuál es el país más peligroso para los cristianos? O los países, ¿cuáles son los países más peligrosos para los cristianos? Y bueno, antes de continuar, los invito a seguirme en todas mis redes sociales. También estoy en TikTok, estoy subiendo shorts y pues los invito también a apoyar el canal. Ya se pueden suscribir si gustan en YouTube. También si ven mi Linktree, mi liga de Linktree, ahí también pueden ver mi liga de Buy Me a Coffee, cómprame un café. Ahí pueden hacer alguna aportación, alguna propinita si gustan. Entonces, regresando al tema importante. Entonces, los países? ¿Cuáles son los países más? Y algo que me gustó mucho del documento es que pues porque podría nomás entregarles una tabla. Mira, esta es la tabla, ¿no? Pero es importante, creo que es importante entender qué es lo que está pasando a nivel mundial, como las tendencias, tanto en África como en Medio Oriente, en América Latina. ¿Qué está pasando, no? Tanto en la... Pues sí, en el gobierno, en los gobiernos autoritarios, pero también en países donde el crimen organizado pues ya le quitó todo control al gobierno, ¿no? El gobierno ya no se da abasto para hacerle contraria a los grupos de crimen organizado, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, hay muchas organizaciones que están buscando avanzar la causa de libertad religiosa en el mundo. Y bueno, mi propósito también en este canal es hablar de la historia de la libertad religiosa, que sabemos, pues la Iglesia Católica tiene gran parte en esto, tanto de la parte negativa como de la positiva, ¿no? La positiva que ayudó a impulsar esto a lo largo de los siglos. Y vamos a analizar la lista roja del 2025. Aquí estoy en medio de una tormenta espantosa en la Ciudad de México. Está cayendo el cielo. Pero bueno, vamos a analizar la lista roja 2025 del alivio global cristiano. Así lo traduje yo, que por sus siglas en inglés es GRC, Global Christian Relief. ¿Ok? Entonces es la lista de incidentes verificados de persecución cristiana. Y pongo énfasis en verificados porque pues los números que voy a compartir aquí, que comparte el documento, pues sabemos que pueden ser muchos mayores, porque es muy difícil, por más pues cuidado e investigación que se tenga acerca del tema, es muy difícil ser exactos en esto y poder registrar todo lo que está sucediendo, ¿no? Y bueno, algo también que me gustaría resaltar es que los números de persecución cristiana que voy a compartir aquí es indistinto a la denominación, al grupo cristiano. O sea, incluye a los católicos, incluye a los protestantes, a los evangélicos en general, bautistas, anabautistas, metodistas, todo. ¿Ok? Entonces, algo también a resaltar es que el documento cubre el periodo de noviembre de 2022 a 2024. ¿Ok?
Entonces, como introducción es que pues uno como pues, persona normal, como cristiano normal que vivimos en México, algún otro país de América Latina, incluso en Europa, en España, pues en Estados Unidos, pues que no está pasando por una situación así de persecución y quiere ayudar a los países, a los cristianos que sí están sufriendo, pasando por esto, pues lo mejor es encontrar a una ONG que tenga buena presencia y movimiento, o sea, libertad de movimiento, tenga oficinas, tenga gente en los lugares afectados. Los gobiernos no están dando el ancho para bueno, y hay gobiernos que pues vamos a ver, pues más bien ellos son los provocadores de esta persecución. Y bueno, las iglesias en general, iglesias cristianas de cualquier denominación pueden traer refrigerio, pueden traer alivio a lo que está sucediendo, ¿no? Entonces también algo a resaltar es que la violencia que en los últimos meses, últimos años en Gaza y en Ucrania ha traído la atención de todo el mundo. Pero hay lugares de conflicto que a lo mejor no es tan vistoso y no está cubierto tanto por los medios. Hay lugares donde la persecución cristiana está pues muy fuerte, ¿no? Como vamos a ver, la iglesia está sufriendo en estos lugares. Como vamos a ver también, África es un tema. O sea, están creciendo los islamistas extremistas, ¿no? Los yihadistas son un ejemplo. Los estados están colapsados o ya de plano se dieron el control. Antes habrían fuerzas militares del occidente, pero en muchos lugares ya no están. Lo cual ha dejado muchas comunidades sin protección, sin defensa, vulnerables. Y eso afecta a creyentes, pero también a musulmanes moderados, porque aquí sí quiero también ser muy cuidadoso. O sea, porque sí vamos a ver que la fuerza de los grupos de islamistas extremistas, que es un tipo de musulmanes, pues ellos están provocando mucho de la persecución cristiana, es lo que vamos a ver. Pero hay que hacer distinción entre estos islamistas extremistas y los musulmanes moderados, ¿no? Porque yo conozco a musulmanes moderados, los he visto hablar, tengo familia, así, y no pensaría en ningún momento que llegarían a siquiera pensar en hacer algo así, ¿no? Entonces, bueno, y aquí resalto, repito, esto afecta a creyentes y también a musulmanes moderados, ¿no? O sea, la persecución es también está afectando también a ellos. En África hay muchos jóvenes, por ejemplo, y les falta trabajo y educación, y lo cual los deja de algún modo vulnerables a la tentación de entrar a un grupo criminal o extremista, ¿no? Ellos buscan alimentar a su familia, tener un mejor nivel de vida. Y ya hay alrededor de 20 grupos insurgentes de islamistas extremistas, por lo menos 20, que ya están bien conformados, ¿no? Y los grupos más famosos de este tipo se llaman Boko Haram en Nigeria, Al-Shabaab en Somalia, Al-Qaeda e ISIS en varios países de África. Y entonces, también hablando de África, del continente, los 10 países más peligrosos en cuestión de asesinatos, de los 10 países más peligrosos, 5 están en África, para que vean la dimensión del problema. Y obviamente los números son mayores a los reportados, como ya había dicho. Es difícil verificar la información. Por ejemplo, si se revisa el índice de terrorismo global, África también está hasta arriba, ¿no? Y algo curioso que yo no sabía es que en África se puede hacer una distinción entre África del norte y del sur. Del norte, ¿qué pasa? Es que es más desértico, hay una parte que es muy desértica y entonces las personas están separadas, ¿no? O sea, hay comunidades pues muy aisladas una de otra y a veces con poca gente, entonces eso también los hace muy vulnerables pues a los ataques de grupos criminales o terroristas, ¿no? A diferencia del sur, ¿no? En el sur no es desértico y hay más, pues hay más zonas urbanas, ¿no? Ahora, de África, Nigeria es uno de los peores casos, ¿no?
En 2024, por dar un ejemplo nada más, se cumplieron 10 años del secuestro de 276 niñas de prepa, la mayoría cristianas, por el grupo Boko Haram. 98 de ellas siguen sin aparecer. El caso Mozambique también es importante resaltarlo. Es un país con una buena constitución que garantiza la libertad de culto y la relación entre cristianos y musulmanes por mucho tiempo fue en general buena. Pero no, ¿qué pasó? En 2017 llegó un grupo islamista afiliado a ISIS, que aquí lo voy a pronunciar mal, pero es Al-Sunna wa Jema'a, conocido como ASJ, o ISIS Mozambique, ISM, son las iniciales también. Este grupo en 2017 lanzó ataques fuertes contra cristianos y musulmanes moderados en la parte noroeste del país. Entre enero y febrero de 2024 la violencia subió bastante. Ellos usando el lema, fíjense, mátenlos donde los encuentren. O sea, a tal nivel que poblados enteros fueron exterminados, las mujeres violadas. Mozambique está en tercer lugar en matanzas, como vamos a ver, y en segundo lugar en edificios destruidos, atacados, y en tercer lugar en desplazamientos. Y la historia se repite, ¿no? Mencioné Nigeria y Mozambique, pero varios países de África y pues de América Latina, los gobiernos no son capaces de revertir la situación. Ruanda es un país que no va a salir en las... Porque de cada rubro voy a dar nada más 5 ejemplos. Ruanda, por ejemplo, no aparece en ninguno de los 5, pero pues, aparentemente es un país próspero, estable, pero hay registro de que se han cerrado más de 7,700 iglesias. El gobierno impone reglas difíciles para los edificios, para las iglesias, y obliga a que se guarden ciertas posturas teológicas al clero, ¿no? India también es un caso a resaltar. Ahí lo que pasa es que hay un poder político nacionalista que promueve de alguna forma la conservación de la religión hindú, ¿no? O sea, conservadores en cuestión de su religión hindú. Y bueno, ha ido creciendo en general la religiosidad de los indios, de la gente en India, y esto incluye un porcentaje de musulmanes y cristianos. También ha ido creciendo estas religiones, y esto ha provocado que ciertos grupos o tribus busquen amedrentar a los grupos y comunidades cristianas, ¿no? O sea, los hindús extremistas, que también hay, buscan atacar, amedrentar, que se vayan las comunidades cristianas, lo cual provoca muchos desplazamientos en varios lugares. China también es un caso a resaltar. Ellos ahí, pues lo hemos visto en los medios, esto sí es conocido. Ellos tienen control de todo, ¿no? Cámaras, dispositivos, todo. Hay varias iglesias que están creciendo y no están registradas, ¿no? Porque también tienen un registro de las iglesias. Ahora, la estimación, por ejemplo, de la población protestante al día de hoy es de 40 a 80 millones. Esto es adicional a las iglesias que sí están registradas, ¿no? Se dice que Xi Jinping, bueno, dejémoslo en Xi, XI, que es el presidente de China, tiene la visión de que la religión cristiana fue una de las principales causas de que cayera el comunismo en el occidente, ¿no? Y el documento dice que probablemente también piensa que el cristianismo puede llegar, ¿dónde estaba esto? Bueno, esto sí me acuerdo, que el cristianismo puede llegar a llenar mejor, con más plenitud, los deseos del corazón humano y crear una sociedad alternativa que irónicamente cumplen mejor los ideales del comunismo, ¿no? Y al final comparto mis notas de este documento y pongo un link a un artículo que habla sobre el crecimiento del cristianismo en China. Algo interesante es que los cristianos ahí, esto sí pues imagínense, o sea, es un gobierno que cierra iglesias, pone restricciones a los cristianos, o sea, quiere que el cristianismo desaparezca ahí. Pues ¿qué hacen los cristianos? Pues además de tener iglesias en casa, pues hay algo que hacen, es que iglesias caminantes en parques. O sea, imagínense, están en parques, pues un grupo pequeño de personas como que están caminando, platicando, pero en sí están aprendiendo de la palabra de Dios, no están estudiando.
Ok, otro caso que me llamó la atención del documento, yo no conocía a Alexei Navalny, ¿no? En Rusia. Un hombre muy especial porque por un tiempo fue activista ateo, un activista ateo en contra de la corrupción en Rusia, eh, y levantó la voz en contra de la corrupción. Pues hay otras personas que también hicieron lo mismo, pero su caso era como era muy conocido, ¿no? Empezó a llamar la atención. Y más tarde se hizo cristiano. Hasta algo que me sorprendió es que se aprendió todo el Sermón del Monte de memoria en ruso, en inglés, en francés y en latín, ¿no? Lo metieron a prisión, ¿no? Porque, o sea, no solo criticó la corrupción en Rusia, sino también criticó pues la mezcla, la mezcla de la iglesia ortodoxa rusa y el Estado, ¿no? O sea, como que la iglesia-Estado, pues es algo que pues tampoco le gustó porque provoca corrupción, pues que la iglesia se mezcle en las políticas, en las decisiones de Estado y pues también provoca corrupción dentro de la misma iglesia, ¿no? Hay una biografía que también vinculó en mis notas, las pueden ver en la descripción, una autobiografía de él, que básicamente son las notas de él cuando estuvo en prisión. Y voy a leer una cita de él, que está padrísima, escúchenla. ¿Eres un discípulo de la religión cuyo fundador se sacrificó a sí mismo por otros, pagando el precio por sus pecados? ¿Crees en la inmortalidad del alma y el resto de cosas cool como esta? Si usa esa palabra en inglés. Si tu respuesta es honestamente sí, ¿de qué te preocupas? Mi trabajo es buscar el reino de Dios y su justicia y dejar al buen Jesús y al resto de su familia que se ocupen de lo demás. No me abandonarán y resolverán todos mis dolores de cabeza. Como decimos en la prisión, ellos recibirán los golpes por mí. Entonces, pues bueno. Otro caso. El pastor Jimmy Lai de China, cuya conciencia lo llevó a negarse a aceptar e incluso hablar en contra de la orden gubernamental de que el Estado va encima de Dios, va encima de las reglas morales de Dios. Pues sabemos en el libro de Hechos tal cual, cuando a Pablo le prohibieron hablar de Dios y hablar de Jesús, de la resurrección, pues él dice, ay, ¿cómo va ese versículo? Díganme ustedes qué es más justo, obedecer a hombres o a Dios. Entonces a Jimmy Lai lo sentenciaron a 9 años de prisión. Un cristiano activista en Londres, algo interesante que pues habla de, pues sí, como el nivel de poder que tiene China en otras partes del mundo. Un cristiano activista de Londres habló en contra de esto, o sea, de cómo metieron a Jimmy Lai en prisión y le cancelaron su cuenta de banco a un cristiano activista en Londres. Y bueno, algo también a notar es que lo que pasa con estos gobiernos autoritarios es que se aprovechan los medios de comunicación, las redes sociales, para diseminar información falsa sobre las ONGs o personas en específico, ¿no? Entonces es parte también de la batalla de la información. Ahora, el caso de México y Colombia, ¿no? Que es algo que también resalta el documento. La violencia empezó en zonas rurales, pero poco a poco ha ido llegando a las zonas urbanas. La violencia es parte de los grupos criminales hacia la población, pero también entre ellos, lo sabemos. El tema pone presión en las iglesias, impactando negativamente sus actividades, ¿no? Donde incluso les piden una cuota a los líderes de las iglesias para poder permanecer. Si un líder cristiano trata de hablar en contra de un grupo criminal, en su congregación, en su iglesia, en su homilía, para mantener la paz, o incluso, perdón, aquí era el punto, era, si trata de hablar con un grupo criminal, pues para decirlo, oye, tranquilo, hay que estar en paz, no sé qué. Esto lo pone en peligro porque pues el grupo criminal contrario, que está en contra del grupo criminal primero, pues se va en contra del cristiano, ¿no? Entonces, el documento habla que además de Colombia y México, están también Cuba, Haití y Nicaragua. Son también focos rojos, donde ha subido la persecución gubernamental, en este caso, en los últimos 3 años. El Estado usa su poder para silenciar o
penalizar a líderes religiosos o cristianos en general que son percibidos como oposición. Que perciben, que sienten que comparten ideas contrarias a lo que ellos quieren. Han cerrado iglesias, arrestado a sacerdotes y pastores, a veces los expulsan del país o les quitan la nacionalidad. Entonces, ya para terminar casi terminar la introducción, el documento habla de un comentador inglés llamado Matthew Seed, no sé pronunciarlo. Este hombre reconoce un bloque autoritario, ¿no? Ya mencionamos China, mencionamos Rusia, mencionamos India, en el plano internacional. Pero dice, vivimos en un mundo donde existe un nuevo tejido conectivo, en inglés es connective tissue, o sea que es una referencia a nuestro cuerpo, ¿no? Al tejido conectivo de nuestro cuerpo, entre fuerzas antitéticas a las fuerzas de libertad y apertura, ¿no? O sea, están las fuerzas de libertad y apertura y por otro lado están las fuerzas antitéticas, ¿no? O sea, que son la antítesis. Pero estos, que son una fuerza antítesis a las fuerzas de libertad y apertura, tienen un tejido conectivo muy fuerte entre ellos. O fuerte, o presente, si siquiera es presente. El documento dice, China y Corea del Norte apoyan a Putin, ¿no? Eso lo podemos ver desde los medios de comunicación. Rusia apoya a los hutíes en Yemen. Irán, con Hamas y Hezbollah, amenaza cualquier asentamiento de paz alrededor de Gaza. Los talibanes en Afganistán tienen relación con diplomáticos de Rusia, China e Irán. India está cerca también. ¿Por qué? Porque compra petróleo y gas a Rusia a un precio preferencial. Y en este bloque autoritario se espera que la religión apoye al Estado, si no le va mal. Ahora, sobre el documento, y que pues es nomás como para enfatizar lo que ya había dicho. Hay que considerar países como Afganistán, Corea del Norte e Irán, que estos países autoritarios restringen el flujo de la información. Entonces hay muchos datos que están incompletos, ¿no? Los números, por tanto, sirven como una idea general, ¿no? Como una base básica. Por ejemplo, nadie sabe con certeza cuántos cristianos han sido encarcelados en Corea del Norte, pero algunos estimados llegan hasta 50,000. Es un país que ha estado enfocado a erradicar el cristianismo. Otros números que son difíciles de verificar son la cantidad de ex musulmanes que se convierten al cristianismo y también de hindús. En estos contextos son muy comunes las iglesias en casa. Los desplazamientos son muy difíciles de registrar también, en el caso de Nigeria y otros países del norte de África. Y por último, otra medida difícil de contar es el número de mujeres violadas y obligadas a casarse, lo cual sucede mucho en Egipto, Pakistán y Sudán. ¿Ok? Muchos casos no se reportan. Entonces, bueno, ya voy a empezar con las 5 categorías. La primera es asesinatos. Y les recuerdo, el periodo está entre noviembre 2024 a noviembre 2022 al 2024. Entonces, el primer lugar es para Nigeria, ¿no? En donde se matan, el número es 9,814 cristianos. 9,814 cristianos reportados en este periodo. ¿Por quién? Por grupos islamistas como Boko Haram, Pastores Fulani o el Estado Islámico de la provincia africana occidental, ¿no? La mayoría de las matanzas son en los estados del norte de Nigeria, ¿no? Donde los cristianos generalmente viven en aldeas remotas o lugares semiáridos. Son vulnerables a ataques, como ya habíamos dicho. El gobierno asegura que combatirá a los extremistas, pero no ha ayudado mucho. El segundo país también es africano. Esto es de matanzas, de asesinatos. República Democrática de Congo. 390 asesinatos a cristianos. Y vean la diferencia. Nigeria, 9,814. Congo, 390. La mayoría ocurrieron en la provincia de Kivu del Norte, donde hay más de 100 grupos armados, imagínense. Los grupos islamistas también son los que más han asesinado. Mozambique, tercer lugar, al sureste de África. Sigue con 262 asesinatos. Ha crecido la violencia en los últimos años gracias a un grupo islamista llamado el Estado Islámico de Mozambique, ISM, por sus siglas en inglés.
y su pico fue en febrero de 2024, el pico de la violencia. El cuarto lugar es para Etiopía, también África, con 181 asesinatos a cristianos. Aunque la mayoría son cristianos, en zonas dominadas por militantes islamistas hay un alto riesgo. En cuarto lugar, Rusia, con 164 cristianos asesinados. Y esto sucede no por el Estado, sino por una zona de Rusia donde la mayoría es musulmana, llamada Dagestán, así se llama la zona. La violencia es principalmente contra iglesias ortodoxas, ya hasta mataron a un clérigo. Ahora, eso fue la categoría de asesinatos, ¿no? Que este es un documento que estoy analizando. Próximamente voy a analizar otro ranking donde pues voy a hablar de más detalle de otros países que no estoy mencionando aquí con tanto detalle. Entonces, bueno, la segunda categoría es ataques a edificios. Entonces, pues son países donde la persecución se nota, pues lo que sucede es que atacan, destruyen edificios, casas o iglesias, ¿no? Propiedad privada o negocios incluso. Y aquí el primer lugar va para India, con 4.949 incidentes, la mayoría de hogares cristianos ubicados en Manipur, India. Y esto fue a raíz de un disturbio que tuvo su máxima fuerza en mayo de 2023, organizado por extremistas hindús de una tribu, atacando principalmente a cristianos Kuki. Así se llama, cristianos Kuki, que Kuki pues es una tribu. Entonces, pues sí, esto es un conflicto religioso, pero pues también entre tribus, ¿no? ¿Cómo se llama la tribu? Creo que no la apunté. Bueno, pero a los cristianos Kuki les quemaban iglesias y casas. O sea, ellos saben exactamente dónde viven, van y les queman su hogar. Mozambique, segundo lugar, con incidentes que la mayoría surgieron a partir de un disturbio en febrero de 2024 por el Estado Islámico de Mozambique. Presumían haber, esto es algo que presumen, ¿no? 18 iglesias en 3 semanas. 18 iglesias en 3 semanas. Han lanzado ataques sistemáticos a aldeas cristianas en los últimos años en 1.607 casas destruidas. 1.607 contra India, 4.949. Y algo que también quiero mencionar es que pues luego voy a analizar qué pasa, ¿no? O sea, cuál es la lógica, por qué lo hacen tanto los extremistas islamistas como los... bueno, me voy a concentrar más en ellos que los hindús. Y esto en otro video. Tercer lugar, Myanmar. La guerra civil sigue afectando a comunidades o tribus cristianas que se oponen al régimen. Han sido 1.490 ataques a edificios, reportados la mayoría a hogares. En cuarto lugar queda Ucrania, ¿no? Que ha provocado la destrucción, Rusia ha provocado la destrucción de muchos edificios, 1.270 reportados. Y principalmente han sido edificios pentecostales y bautistas. Pero bueno, los ucranianos siguen alabando durante la guerra. En quinto lugar queda Etiopía, con 480 instancias, enfocadas a hogares cristianos en su mayoría. Son militantes islámicos quienes buscan agredir a aldeas con mayoría cristiana. Entonces, en este segundo rubro, que es ataques a edificios, pues hemos visto que son islamistas extremistas, el mismo gobierno o los hindús extremistas. Arrestos es la tercera categoría. Arrestos. China es el país con mayores arrestos, con 1.559 contabilizados. Y recordemos que hay mucha información que no nos llega. Y no es de sorprenderse, pues tienen la tecnología de vigilancia más avanzada, ¿no? O sea, es muy fácil para ellos como reconocer cuando hay pues cristianos organizándose, reuniéndose, aprendiéndose. Y la última persecución fue la última persecución de este nivel fue durante la revolución cultural del cambio de régimen comunista liderado por Mao Zedong en 1966, ¿no? Y yo creo que la anterior a esta fue en la Boxer Revolution, la revolución, no sé cómo se diga en español, pues Boxer, supongo. Entonces, la persecución anterior que se puede comparar
a la que está sucediendo ahorita fue en 1966, con la Revolución Cultural, con la entrada de Mao Zedong. Las iglesias, algo aquí pues importante que también estaría bueno hablar más a profundidad sobre lo que está sucediendo en China, es que las iglesias son sujetas a regulaciones invasoras desde 2018, donde tienen que prometer lealtad al régimen. Y aquí hablamos un caso, no me acuerdo de su nombre ahorita, pero que fue encarcelado 9 años de prisión, diciendo yo no puedo obedecer más al gobierno que a Dios. Y el gobierno tiene que tener supremacía sobre la palabra de Dios, o sea, los sermones, todo, ¿no? Tiene que tener incidencia teológica, por así decirlo. En segundo lugar, después de China, está Eritrea, también en África, con 475 arrestos confirmados. El gobierno solo reconoce 4 religiones: ortodoxos de Eritrea, catolicismo, luterano y sunismo, que es una rama del Islam. Los cristianos no registrados, o sea, que no son parte de esto, reciben tratamiento distinto, y aún más los que se oponen al régimen, los que se oponen a registrarse en el ejército. En tercer lugar, le recuerdo, estamos en la categoría de arrestos. Queda para Nicaragua, con 226 incidentes, principalmente de clérigos que apoyan la democracia, ¿no? El gobierno busca eliminar grupos de la sociedad civil, pues son vistos como contrarios al dominio dictatorial. A ver, aguántenme tantito que ya me dio calor. Y bueno, los que están hasta aquí, pues qué bueno que se esté interesando por este tema. No importa de qué denominación seas, no importa seas protestante, católico, esto nos está afectando a todos, ¿ok? Nicaragua es... sí, Nicaragua. En cuarto lugar está Rusia, con 224 arrestos y sentencias, principalmente a cristianos evangélicos. A raíz de la guerra contra Ucrania hay una tendencia a suprimir a grupos religiosos que no están alineados a la Iglesia Ortodoxa rusa, que esta iglesia apoya claramente la guerra santa de Putin. Y en quinto lugar está Corea del Norte, que también estaría bueno hablar un caso específico de Corea del Norte, con 208 arrestos, que seguramente son más, como ya dijimos, pero verificarlos es sumamente difícil. El documento compara el régimen de Corea del Norte con Stalin, ¿no? Con el régimen de Stalin. Las personas están prácticamente obligadas a alabar la dinastía Kim, en poder desde 1948. ¿Qué estamos? ¿Tercer categoría? Sí, no, cuarta categoría. Pues está muy cañón, porque aquí los números son muy altos y de pues, situaciones que la verdad yo no estaba enterada y la verdad sí está muy triste. Ahora, vamos a hablar del primer lugar. Azerbaiyán es un país de mayoría musulmana, pero en el periodo reportado que recordemos es noviembre de 2022 a 2024, 120,000 cristianos armenios fueron forzados a huir por presión estatal. O sea, esto fue el Estado, a través de ataques militares o bloqueo de suministros. Los cristianos armenios son una de esas comunidades cristianas más antiguas. Son de las comunidades cristianas más antiguas. Y para los que no sepan, el primer genocidio registrado o reconocido del siglo pasado fue el armenio, por parte del Imperio Otomano. Y entonces, de hecho, el término genocidio surgió a partir de este hecho, del estudio de este hecho, del genocidio armenio, del siglo pasado, a inicios del siglo pasado. En ese entonces los armenios fueron forzados a huir de lo que hoy es Turquía y Armenia, como un poco de las dos, a Azerbaiyán y otros países, ¿no? Entonces, a raíz del genocidio que hubo a principios del siglo pasado, huyeron a Azerbaiyán. Y entonces el desplazamiento que está sucediendo ahorita de los armenios es que, pues sabes que ya no pueden estar en Azerbaiyán tampoco. Entonces, o sea, esto la verdad da mucha tristeza. Y pues lo que está sucediendo ahorita es un recuerdo de lo que sucedió anteriormente. India queda en segundo lugar. Es que los números son muy altos, con 60,000 personas desplazadas por un conflicto religioso y étnico en el estado de Manipur. Ya hablamos tantito de esto, en mayo de 2023. Siguen habiendo cristianos de la tribu Kuki, la tribu cristiana, sufriendo en campamentos temporales alrededor del área.
Un pastor de Manipur dijo, y esto es una cita: sabemos que nunca podremos ir a casa y tenemos comida solo si el resto del cuerpo de Cristo se acuerda de nosotros. Y es que esto es algo que, pues sí, es uno de los énfasis que quiero dar en el canal. Somos un cuerpo, somos un cuerpo. Los extremistas hindús de la tribu de Meiti, así se llama la tribu que está persiguiendo a la tribu Kuki, queman Biblias y van de puerta en puerta obligando a la gente a renunciar a Jesús. O sea, imagínense. Mozambique, en tercer lugar, con 16,000 cristianos desplazados en África, provocado por conflicto con extremistas islamistas yihadistas que quieren establecer un Estado islámico. Hace una década, ya lo mencionamos, había una relación cordial, pero hoy en día, pues con los grupos yihadistas, eso ya se perdió. El cuarto lugar lo tiene la República Democrática de Congo, el país con más recursos naturales de África, donde 15,000, una cifra muy alta también, 15,703 cristianos han sido desplazados por grupos yihadistas. Y ya por último, en quinto lugar, Myanmar queda en esta posición, con 1,500 cristianos desplazados por la Junta, así se llama, el régimen del gobierno actual de este país, que es un comité de líderes militares, imagínense. Se dice que la crueldad de estos ataques es increíble y que China ha provisto el armamento. El gobierno se identifica con el budismo, aunque han habido líderes budistas que han criticado esto y marcado distancia, ¿no? Ya la última categoría, secuestros. ¿Ok? La abducción de cristianos en toda una industria, que es toda una industria, que termina tomando el dinero de los cristianos y usándolo para intereses de los criminales. Los pastores y líderes de iglesias generalmente son un objetivo, ya que imagínense, el boteo de las ofrendas, donde se recolectan grandes cantidades de dinero, es sumamente atractivo para los grupos criminales. Y Nigeria, otra vez, tiene el primer lugar en asaltos y abducciones, con 9,311 casos reportados. Lo que hacen es canalizar el dinero y canalizar el dinero y mujeres de comunidades cristianas para actores como Boko Haram, la provincia del Estado Islámico de África Occidental y otros grupos de Al-Qaeda. Muchas de las mujeres secuestradas son jóvenes y elegidas para casarse con líderes criminales y yihadistas. Y bueno, yo soy mexicano, para los que son mexicanos, México ocupa el segundo lugar. Esto fue para mí sí fue una sorpresa, pero no tanto, porque sí sé que el país está bastante mal. México ocupa el segundo lugar con 138 desapariciones de cristianos, de lugares donde no hay ley estatal que rija. Es claro que las víctimas son elegidas por su confesión cristiana, cuando pastores y otros líderes de iglesia deciden hablar en contra de la corrupción, el tráfico de cuestiones ilegales o droga. El tercer país es Haití. Esto es de secuestros, abducciones, robos, ¿no? Una nación con muchos casos, crimen organizado, actividad de bandas delictivas. Fueron reportados 101 incidentes que incluyen robos, secuestros de familias cristianas y pastores. Esto lo hacen para conseguir dinero y el gobierno no está con la suficiente fuerza para hacer algo al respecto. Y aquí me acordé del versículo: la raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿no? Y pues la evidencia de esto pues está en todos estos casos, ¿no? Muchas veces sí es por ¿cómo se llama? Convicciones religiosas, pero otras es por dinero. El cuarto país es Camerún, con 83 incidentes verificados. En este caso, la mayoría de los casos sucede cuando está congregada la gente en la iglesia, imagínense, o camino a la iglesia. Han llegado a capturar hasta 15 personas en una sola operación, ¿no? Los ven ahí juntitos, 15 personas, vénganse. Se los llevan a todos. Etiopía ocupa el quinto lugar con violencias, África otra vez, con violencia en las zonas cercanas a Somalia, Sudán y Eritrea, que ha surgido como consecuencia de una larga guerra en la región de Tigray. Fueron 78 incidentes registrados. Y aquí una cita de un pastor secuestrado, que estuvo secuestrado. Hay tiempos en la guerra en los que levantarse por la paz es visto como traición. Bueno,
Ya para terminar el video, voy a compartir pues 5 tendencias que el documento pone al final, de pues, lo que alcanzan a ver los creadores de este documento, de esta organización. El primero, pues Trump, ¿no? Mencionan a Trump en primer lugar. Su administración ha promovido la libertad religiosa bastante. Por ejemplo, Marco Rubio, el secretario de Estado, ha sido muy vocal sobre la libertad religiosa en América Latina y Pakistán. Y también mostró su apoyo a Jimmy Lai y otros promotores de la democracia en China. La segunda tendencia, las guerras y crisis de bajo nivel, como pues, las que hemos mencionado, porque como dijimos al principio, Ucrania y Gaza han llamado la atención de todo el mundo, pero hay otras guerras que no nos enteramos. Con poca cobertura mediática y apoyo internacional, estarán afectando a los cristianos en estos países. La guerra civil de Sudán, por ejemplo, con 10 millones de personas desplazadas, imagínense. Yemen, con un conflicto que lleva 10 años, 4.5 millones de desplazados. En Afganistán, con poca comida y los líderes talibanes diciendo que busquen a Dios por su comida. La iglesia es muchas veces la única esperanza para este tipo de situaciones. Tercer lugar, la tercera tendencia. Los medios occidentales seguirán sin cubrir eventos de persecución cristiana, ¿no? La cuarta tendencia. Puede subir la violencia anticristiana como en seguimiento al antisemitismo, ¿no? O sea, la violencia a los judíos, la violencia hacia los judíos, hablar mal de ellos, las protestas, todo, odio a los judíos, ese es el antisemitismo, está conectado con lo cristiano, ¿no? Y el documento, por ejemplo, dice, en 2023, la Liga de Antidifamación en Estados Unidos registró 8.873 incidentes, esto en 2023, incidentes antisemitas en Estados Unidos, un incremento del 140%. Y lo mismo en Francia, Inglaterra, Países Bajos, Austria, Alemania, Australia y Sudáfrica. Pero ¿qué pasa aquí? Hay muchos musulmanes que se están convirtiendo al cristianismo y entonces ellos también van a ser perseguidos, van a ser odiados, ¿no? Por los musulmanes radicales. Quinta tendencia, los movimientos de derechos humanos se olvidarán de sus raíces religiosas, judeo-cristianas. ¿Por qué? Conceptos como todos tienen la misma dignidad, igualdad entre hombre y mujer, y la no explotación de los débiles fueron introducidos y peleados por la cristiandad. Ayaan Ali Hirsi, no sé si la han visto en redes sociales, en YouTube, primero fue ex musulmana, se hizo atea, y luego de ser atea se hizo cristiana recientemente, creo que el año pasado. Sostiene que solo el cristianismo puede equiparnos para las guerras que se avecinan. Y pues nada, aquí acabamos. Gracias a todos los que se quedaron hasta este momento. Los invito a compartir, por favor compartan. Pues es importante que todos los cristianos estemos enterados acerca de lo que está sucediendo con nuestros hermanos, con nuestra iglesia, con el cuerpo de Cristo en el resto del mundo. Porque pues, los medios no hablan sobre esto. Si no buscas, no te enteras, ¿no? Compartan y pues quien pueda apoyar alguna de estas causas, visite, voy a compartir en la descripción el sitio de la GRC, pues también las notas que yo tomé del estudio, un link a mi Substack, a mi blog de Substack, y pues también pongo en la descripción un link para el resto de mis redes sociales, también ¿cómo se llama? Mi link de Buy Me a Coffee, cómpreme un café. Pues ahí me pueden apoyar si les gusta mi contenido y quieren que continúe haciéndolo. O se pueden suscribir en YouTube también. O sea, no solo suscribir, sino unirse pues a las membresías, ¿no? Eso ya está activado y lo pueden hacer. Y pues nada, seguiré hablando de este tema y otros, que esto de la persecución cristiana da para mucho. Pues nada, un gusto y que Dios los bendiga. Y pues oremos por la iglesia perseguida, por todos esos cristianos que la están viviendo mal. Un abrazo.